El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 26 minutos. Me pasan el dato en el juego de la política, ¿no? Hace minutos, el asambleísta César Roón, en entrevista con Teleamazonas, me lo cuenta Informa EC, que se va a separar, ha anunciado que oficialmente se va a separar del Partido Social Cristiano. No me sorprende, tomando en cuenta que ayer hubo un durísimo comunicado del PSC en contra del propio Roón, y César Roón le ha dicho a la colega Liz Valareso de Teleamazonas que se va a separar justamente del Partido Social Cristiano. Veamos qué pasa justamente con aquello. Bueno, a las 7 de la mañana con 27 minutos vamos a continuar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Agradezco la gentileza del señor ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, de atendernos telemáticamente. ¿Cómo le va, ministro? Qué gusto. Muy buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. A usted por aceptarla. Debo decir públicamente que usted, tanto en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuanto ahora como ministro de Gobierno, no se ha negado nunca a conversar con este espacio y con este periodista, y eso lo valoro y le agradezco sobremanera, ministro Martínez. ¿Cómo proyecta usted los últimos 11 días de la administración gubernamental del presidente Moreno? Bueno, creo que estamos dejando cerrados algunos temas importantes, dejando cerrados algunas situaciones que podrían haber generado problemas al siguiente gobierno, como por ejemplo el asunto con transportistas de interprovincial e intraprovincial. Como usted conoce, el asunto del transporte urbano es una competencia de los municipios, de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Estamos negociando, trabajando con los transportistas del sector pesado, que justamente han planteado una paralización, un cese de actividades en los días pasados, pero que ya han comenzado a retornar también a sus labores y que fue pacífica en general, no hubo mayores incidentes. Y estamos buscando cómo apoyar en ciertos puntos que nos han pedido, que nos parecen importantes, como por ejemplo una línea de crédito a través de la CFN para que puedan refinanciar las deudas que mantienen con el sector privado, justamente porque la situación económica ha sido muy compleja. El tema de la vacunación, al menos para los que son mayores de 65 años, incorporarlos en las bases de datos de esta primera fase y considerarlos obviamente en la segunda fase del sector de transporte, ya que es un sector, los conductores tienen contacto con el público y obviamente debemos de procurar pues que sean inoculados de manera rápida, pero eso ya le quedará para el próximo gobierno. Entonces creo que lo importante es dejar la próxima semana un país en paz, un país en orden, con las finanzas públicas que se ha trabajado mucho para dejarlas lo más pulidas posibles, y obviamente un país que ha reconocido la independencia y el respeto que ha tenido el gobierno del presidente Moreno para las otras funciones del Estado, para la libertad de expresión, y creo que eso es algo que debe de conservarse y obviamente continuarse. Ministro Gabriel Martínez, sobre el tema de los transportistas y el aumento del 15% de los pasajes para el transporte intercantonal e interprovincial, usted había señalado justamente aquel martes cuando se confirmó esta decisión, luego de que durante 2 días los transportistas llevaron adelante una medida de hecho, que esto ya estaba siendo analizado, que esto estaba siendo evaluado y que se estaba esperando que pasen las elecciones para tomar una decisión. Yo le quiero preguntar, ¿hay estudios técnicos que hayan establecido, que establecieron que había que elevar en un 15% los pasajes del transporte intercantonal e interprovincial, ministro? La Agencia Nacional de Tránsito es la que realizó los estudios, la dependencia, la función que tiene que dedicarse a eso. Entonces, ellos han realizado ese análisis en base a una serie de factores que no solamente incluyen el costo del diésel, el incremento del costo del diésel, porque usted también tiene represada esa tarifa desde el año 2015. Estamos hablando de 6 años atrás que tiene represada esa tarifa, y muchos costos, incluso de mano de obra, tanto de conductor como de oficial, no son los mismos. Costos de llantas, costos de lubricantes. Entonces, hay una serie de factores que fueron incluidos y ellos determinaron, claro, se redondea, digamos que un poco hacia abajo o hacia arriba, pero queda en una tarifa que hasta el momento no ha generado mayor molestia dentro de los usuarios de transporte interprovincial e intraprovincial, lo cual pues se ha podido observar dentro de las terminales terrestres. Igual se hizo un gran control para evitar de que se suba más
esta tarifa, y eso se desplegó a todos los funcionarios de la ANT y los directores provinciales de tal forma en que se suba únicamente lo autorizado y se conserven también los aforos que están permitidos por el COE debido a la situación de pandemia que vivimos. Ahora bien, hay un aumento último del precio de los combustibles. El diésel se incrementó de $1.40 a $1.44 el mes pasado y este mes de $1.44 a $1.48. En el caso de Quito, por ejemplo, hay un segmento de los transportistas que están pidiendo un aumento de tarifas, por un lado, que no es competencia de ustedes, es competencia de la municipalidad. Aquí hay una discusión con la municipalidad en ese sentido, pero están pidiendo los transportistas, tanto este segmento de Quito cuanto los pesados, un congelamiento del precio del diésel. Eso no era posible, ministro. No había cómo congelar este mes los precios de los combustibles. Es que esto responde a una planificación, Fabricio. Esto responde a un proyecto más largo y de visión mucho más amplia. Aquí no es de subsidiar. El subsidio debemos de tener una conciencia de que no es un derecho. El subsidio es un beneficio que otorgaba el Estado a los dueños de transporte, a los conductores, pero que en estos momentos no tiene capacidad de hacerlo. Un subsidio que cuesta más de $1.000 millones al año en el precio que estaba originalmente y que se lo ha logrado ir reduciendo. ¿Y qué se hace con esa plata? Esa es la plata que se necesita para poder atender infraestructura sanitaria, para poder atender sueldos de hospitales, para poder pagarle hasta los mismos GATS sus asignaciones mensuales. Entonces, se requiere liquidez. Todos demandamos servicios. Todos demandamos una mejor infraestructura sanitaria, una mejor atención, que hayan medicinas, que se le paguen a los hospitales, que se le paguen a los GATS, que se hagan obras. Pero esas obras se requiere dinero. Y la única forma de tener dinero es siendo más eficiente en la utilización de los recursos. Y mientras estábamos invirtiendo en un subsidio al diésel, que se ha demostrado que no ha sido inflacionario, porque vea usted que ya subiendo el 48% del precio del diésel no ha tenido impacto en la canasta básica. Entonces se rompe un gran mito de que esto iba a ser inflacionario. Y cuando ya ha subido el 48% el diésel, nosotros no tenemos un impacto en los precios. Entonces es importante que la gente entienda y que primero, adicionalmente, si sumamos de que el diésel es un combustible fósil que ayuda terriblemente a la contaminación y que en todo el mundo la tendencia es quitar este tipo de subsidios, más la necesidad fiscal. Hay varios elementos por los cuales se necesita. Los ajustes tienen que ser progresivos. La actividad de transporte pesado es una actividad comercial en la cual la libre oferta y demanda es la que pone los precios. Y entonces nosotros solamente en aquellas competencias en donde debemos regular tarifas, hemos intervenido de tal forma que podamos nivelar la balanza. Ministro, usted dice algo con lo cual en lo personal yo coincido plenamente. O sea, los subsidios deben ser, uno, temporales, ese es el concepto del subsidio, uno, temporales, y dos, deben ser específicos para un sector que más lo necesite. O sea, es real que el concepto del subsidio en el Ecuador se ha desnaturalizado, es real que a lo largo del tiempo los gobiernos no han querido meterse con determinados subsidios, eso es real. Ya, yo incluso desde octubre del 2019 en este espacio, el 1 de octubre, yo decía que es correcto que se revisen los subsidios, más allá de que no estuve de acuerdo con la manera como se lo hizo, sin socialización, sin diálogo, ni mucho menos. Y esto desembocó todo lo que ocurrió en octubre del 2019. Pero yo le pregunto a usted, ministro, ¿este era el momento de hacerlo? O sea, en medio de la pandemia, cuando tenemos una situación económica complicada, cuando la producción tiene complicaciones, cuando ha habido una paralización del aparato productivo, cuando ha aumentado el desempleo, cuando mucha gente se quedó sin trabajo, era el momento de tomar esta medida, ministro. ¿No termina siendo un golpe a la economía? Justamente por eso mismo es el momento. Mira lo que sucedió en octubre y la diferencia, porque aquí no se puede hablar de que no ha habido socialización y de que no ha habido negociaciones y diálogo. A partir de octubre del 2019 se abrieron grandes mesas con los sectores de transporte y dos menciones se hicieron. Una, a lo abrupto que había sido la medida, que reconocemos como gobierno en el 2019, una medida abrupta que causó un shock y obviamente una reacción. El sector de transporte terminó su paralización en 48 horas porque se llegaron a acuerdos. Ya lo otro fue una protesta social violenta. Ahora se ha venido trabajando tanto así, Fabricio, que el incremento planificado de manera original era del 5% mensual en el diésel y se lo redujo al 3% mensual. O sea, se redujo la velocidad
del incremento como justamente una forma de poder ayudar al sector de transporte, medida que le cuesta al país 200 millones de dólares, porque nos demoramos mucho más tiempo en alcanzar los precios internacionales y obviamente se mantiene durante más tiempo el subsidio y el costo del mismo. Entonces, este era el momento de hacerlo porque la situación es apremiante, la situación para poder acceder a créditos internacionales, a una estabilidad fiscal, a ir reduciendo los déficits, así lo demandaba. Y yo creo que esto es uno de los legados más importantes que deja el presidente Moreno. Es una decisión dura, es una decisión impopular probablemente, pero es la decisión correcta. Y el 2022, este próximo gobierno entrante va a sentir los efectos de tener una mayor liquidez, una mayor capacidad de recursos fiscales que le van a permitir hacer cosas que antes no podía hacer o responder ante situaciones de una manera mucho más efectiva porque tiene los recursos para hacerlo. Pero el problema, yo parto ahí de la lógica, ministro, insistiendo en la necesidad de justamente haber revisado el tema de los subsidios, pero digo, hay momentos y momentos. En este momento, cuando no hay plata en el bolsillo, cuando no hay circulante, cuando la economía está deprimida, ¿cómo esto afecta a la economía? O sea, ayer, por ejemplo, entrevisté acá a una ex ministra de Economía y Finanzas, Vilma Salgado, y hablaba de que el gobierno ha sido muy cruel con los ecuatorianos y mencionaba justamente el tema del aumento del precio de los combustibles, que termina teniendo un efecto. Ustedes nos dicen, no ha habido un efecto inflacionario, habrá que ver si los fletes no se encarecen para poder sacar los productos desde el campo a los mercados mayoristas y llegar a las ciudades. Pero yo sigo insistiendo en la oportunidad, ministro. Incluso, si calculando el incremento del flete, el incremento que tiene en el transporte para la cantidad de producto que se lleva en los camiones, para la cantidad de quintales, para la cantidad de toneladas, para la cantidad de unidades, cuando usted comienza a dividir, los impactos son minúsculos o marginales. Entonces, aquí se habla mucho de que esto iba a ser una medida inflacionaria en octubre del 2019, cuando en la realidad, o sea, podemos ir y constatarlo en los mercados, podemos ir y constatarlo en cualquier comercio, los precios no han subido porque no ha tenido el impacto que se pensó que iba a tener. Es una medida dura en circunstancias duras. Aquí no podemos pretender de que las cosas se van a solucionar de manera mágica y de manera sin hacer restricciones o sin hacer esfuerzos. Hemos pasado una crisis sanitaria en el 2020 que detonó una crisis económica mucho mayor a la que ya venía sufriendo, porque ya la situación fiscal era precaria antes de la crisis del COVID. El COVID lo que hizo fue exacerbarla, complicarla aún más, y por eso medidas que son soluciones a largo plazo y que en algún momento tienen que tomarse, y este gobierno ha decidido tomarlas porque le entiende que el costo político para cualquier nueva administración probablemente va a ser muy alto. Hacerlo ahorita de manera consciente y de manera que dejamos al Ecuador los recursos necesarios para hacerle frente a una crisis sanitaria que aún continúa y para tener recursos que necesitamos para las verdaderas funciones que debe y servicios que debe atender el Estado: salud, educación, seguridad. Entonces creo que este era el momento. Creo que ha sido duro para todos los ecuatorianos, pero es en esos momentos duros en que hay que arrimar el hombro, hay que salir adelante, y ya veremos un 2022 con una perspectiva completamente diferente, tomando las medidas en el momento que hay que tomarlas y no con los romanticismos de esperar al momento perfecto que nunca existe. Ministro, para cerrar esta parte de este diálogo, el tema de los subsidios, no sé si usted conoce en qué porcentaje se han eliminado los subsidios, porque entiendo no es una eliminación total de los subsidios a los combustibles. ¿En qué porcentaje se han eliminado? ¿Tenemos ese dato? El precio de la super fluctúa a los niveles ya internacionales, el precio de la super, el precio de la extra, le faltará un mes más, un incremento tal vez adicional para poder llegar a precios internacionales, y en el caso del diésel sí todavía tomaría algunos meses, hasta el próximo diciembre, me parece, al diciembre de este año, llegar al precio internacional. ¿Por qué? Porque el precio del diésel estaba muy bajo con respecto al precio internacional. Usted tiene que en Colombia lo venden en $3, en Perú $3.50. Nosotros estábamos en $1 y obviamente estábamos muy lejos de los precios internacionales, generando un gran costo para el Estado ecuatoriano. Si nosotros pensamos solamente en que el plan de vacunación cuesta $200 millones y que la medida de bajar la velocidad del incremento del 5 al 3% costó justamente $200 millones, entonces entendemos la magnitud de lo que esto significa. El presupuesto del MTOP al año del Ministerio de Transporte y Obras Públicas es $240 millones al año. Imagínense lo que representa esta medida solamente para el presupuesto de una cartera de Estado que tiene que darle atención a las vías. Entonces tenemos que entender estas realidades,
ser conscientes de que esto es una situación compleja y obviamente esto tiene que venir acompañado de otras medidas compensatorias que sinceren precios en la economía. Hemos recomendado eliminación de aranceles para el sector automotriz, porque si ya estoy sincerado en el precio del combustible, no puedo seguir pagando un precio inflado artificialmente por aranceles de las llantas, por ejemplo. Entonces, son cosas que ya le quedan al próximo gobierno y obviamente el próximo gobierno deberá también decidir si es que esta es una postura que puede mantener, que debe mantener. Nosotros estamos llegando a donde nos correspondía con toda la responsabilidad y sacrificio que esto significa, pero ya le corresponderá al próximo gobierno analizar las medidas dependiendo de sus planes particulares. Correcto. Estamos dialogando con el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, aquí en Majestad Radio. Saludo a Santo Domingo de los Áchilas, enlazados ya con nuestro canal también, Majestad Televisión, conversando con el señor ministro. Ministro, hablemos del tema sanitario, porque se supone que este fin de semana, hoy, esta noche, a las 8, comenzará el último fin de semana de confinamiento de los 4 que estaban previstos dentro del estado de excepción, hasta las 5 de la mañana del próximo lunes, y se supone que el jueves 20 terminará el estado de excepción. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Ahí terminará el estado de excepción y nada más, o se van a tomar otras medidas? ¿Cómo están evaluando ustedes este escenario, ministro Martínez? Aquí hay unos temas muy importantes, Fabricio. Mire, los resultados que se han tomado han sido positivos. Se ha logrado bajar la tasa de contagio, se ha logrado reducir la cantidad de personas que están esperando una cama UCI. Estos dos factores son los que más inciden en la mortalidad, son los dos factores o elementos que influyen en la mortalidad. La mortalidad es una consecuencia de estos dos previos elementos. Entonces, al reducir estas tasas, creo que la medida ha sido eficiente, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía una disponibilidad, todavía estamos sobre el 100% en la ocupación de las camas UCI, pero no podemos prolongar estos estados de excepción. El COE Nacional se le ha pedido que hable con los alcaldes de todos los cantones que tienen la mayor complicación para que ellos incluyan y hagan sus propias ordenanzas para restricción de movilidad, para restricción y control de aforos. ¿Por qué? Porque no podemos nuevamente emitir y pasar de un estado de excepción a otro estado de excepción más allá de lo que necesitemos. Y también tiene que existir un compromiso ya de la ciudadanía. Tenemos más de 1.500 personas presas por violar el toque de queda, lo cual suena ridículo a estas alturas del partido, cuando entendemos que la situación es tan grave que puedo salir a una reunión social, contagiar y terminar necesitando una cama UCI que no existe. Entonces, mientras caminamos hacia una situación de que tiene que volver a abrirse la economía, tienen que volver a retirarse estos confinamientos de toque de queda que solamente están vigentes hasta este fin de semana, el 20 de mayo, fenece el estado de excepción. Creo que ya es una responsabilidad conjunta con los GATS, de que ellos establezcan estos controles a través de ordenanzas y que puedan regular los horarios en las ciudades para poder bajar la cantidad de contagios nocturnos en las fiestas clandestinas o en las actividades sociales masificadas, para poder conservar la actividad normal durante el día y que no se afecte tanto la situación económica. Entonces, nosotros vamos a dar una serie de recomendaciones, pero ya van a ir más por el lado de lo que puedan ejercer los GATS más que lo que debería de hacer el gobierno central con estados de excepción. Correcto, entonces me queda claro, no habrá prolongación del estado de excepción. Me imagino entonces que el COE Nacional no emitirá restricciones, sino sugerencias para los GATS. La idea es, nuevamente, pero más que exhortos, tiene que existir es un compromiso como lo existió incluso, Fabricio, en el feriado de Semana Santa. En el feriado de Semana Santa, la provincia de Santa Elena no estuvo en estado de excepción y sin embargo hubo un compromiso de sus autoridades, prefectos y alcaldes, para poder cerrar las playas, para poder controlar el orden. Entonces, sí es posible hacerlo a través de la autoridad de los GATS, sin necesidad de un estado de excepción y un confinamiento. Es importante en el momento en que se tomó la decisión confinarnos un momento. ¿Y por qué? Porque las curvas se han corregido, las pendientes de las curvas se han aplanado, y eso era lo que nosotros buscamos. Si no hubiéramos tomado las decisiones en ese momento, en lugar de tener un 130%, un 150% de ocupación de camas UCI, o sea, un exceso, un desbordamiento, tendríamos una situación mucho peor, mucho más compleja, y obviamente la necesidad de tomar medidas mucho más duras. Aquí tiene que haber un compromiso de las autoridades cantonales, el gobierno central obviamente, pero principalmente el ciudadano, con una corresponsabilidad que ya tiene que llamarse a la sensatez, porque no puede ser el resto de los ciudadanos paguen por la irresponsabilidad de pocos. Ya tenemos que en este momento
comenzar a asumir y que la sociedad avance en un poco de madurez en esta situación tan compleja. Ministro Gabriel Martínez, sobre el tema seguridad, hace 2 semanas hubo un asesinato que realmente conmocionó, ¿no? El asesinato de un abogado, de Harrison Salcedo, acá en el norte de Quito. Anteriormente hubo el asesinato de Efraín Ruales, presentador de televisión, etcétera. Y ha habido casos de sicariato, lo que pasó, por ejemplo, en diciembre con alias Rasquiña en el patio de comidas del mall o centro comercial en Manta. ¿Qué está pasando con los casos de sicariato, ministro? No sé si hay un patrón específico, se puede hablar de una generalización o son casos particulares. ¿Cómo evalúa usted el tema sicariato, ministro Martínez? El tema sicariato lamentablemente se ha disparado, corresponde principalmente a violencia criminal. Esto es violencia entre personas que se dedican a actividades ilícitas o que están relacionados con actividades ilícitas. Es importante mencionar, por ejemplo, en Guayaquil, usted tiene un 78% de los asesinatos como violencia criminal, no violencia social, sino violencia entre personas que tienen antecedentes penales. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay una gran lucha, el gobierno ha desatado un enfrentamiento con el narcotráfico y que se nota en las cifras, no es solamente un tema lírico, es un tema real y constatable. Cuando usted pasa de capturar una cantidad de drogas en el 2019 a una muy superior, 60% superior en el 2020 y en el 2021 también con esa misma tendencia de crecimiento, todas estas bandas comienzan a luchar por territorios, todas estas bandas comienzan a generar una violencia que se nota cada vez que cae un cargamento de drogas, a los pocos días hay personas asesinadas, y entonces estamos hablando de una violencia que también se genera por un acceso a armas que permean por nuestras fronteras. Nosotros hemos mencionado como un elemento clave y necesario para poder tener seguridad al interior del país, es que nuestras fronteras con Perú y nuestras fronteras con Colombia, que son muy permeables, tengan mucha mayor seguridad, pero mucha mayor seguridad a nivel tecnológico. Ya no es un tema de construir aquí muros, es un tema de tener tecnología que nos permita detectar los pasos por los cuales ingresan este tipo de sustancias y que obviamente luego terminan llegando a los puertos de Guayaquil para sacarlos. Ahí tenemos un proyecto importante justamente el día de hoy, trabajando con los puertos privados, entregándonos herramientas a la policía, facilidades, recursos. Vamos a implementar una normativa para tener una inspección no intrusiva, escáneres en todos los contenedores que salen del país como exportación para determinar si están contaminados. Y en los casos más emblemáticos hay que recordar de que se ha dado con los autores materiales. La policía ha tenido una eficacia para poder dar, tanto en el caso del expresentador Efraín Ruales con los autores materiales, en el caso del ex asambleísta Patricio Mendoza también con los autores materiales. Y esto obviamente no nos puede dar tranquilidad, hay que seguir trabajando, pero el problema de inseguridad es algo que se viene cultivando, es algo que se viene fermentando durante muchísimo tiempo atrás y que lamentablemente ahorita está justamente saliendo a la luz por estas luchas entre bandas y que tenemos que generar otros sistemas de protección. No es solamente un tema de acción policial, sino un tema en fronterizo muy importante cuando usted ve la permeabilidad que tienen nuestros límites con nuestros países vecinos. Ministro, lo último, con esto cierro. Usted entregó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para el uso progresivo de la fuerza. Ese proyecto de ley ingresó de manera formal a la Asamblea con el auspicio del hasta ayer presidente de la legislatura, César Litardo. Hay algunos sectores que ya han criticado esta iniciativa que, según consideran, apunta justamente a entorpecer la posibilidad de la protesta social que termina siendo un derecho. ¿Cómo ve usted este escenario que ya le corresponderá a la nueva asamblea y al nuevo gobierno de este proyecto que usted ha presentado, ministro Martínez? En absoluto. Nosotros consideramos que justamente esto es una certeza, tanto para el servidor policial, como para la ciudadanía, como para la función judicial. Tener una ley, tener una norma jurídica que nos permita, que incluso lo recomiendan las instancias internacionales, que nos permita poder determinar cuál es el uso apropiado en cierto tipo de amenazas. Si hay una amenaza ligera, no se puede reaccionar con toda la fuerza y eso obviamente tiene que ser sancionado. Pero si hay una amenaza violenta como la que sucedió en Ibarra hace un par de años, en lo cual todos pudimos observar a una mujer
siendo amenazada y luego asesinada por un ciudadano en redes sociales observándolo, porque la policía tenía la incapacidad de actuar ante una situación de incertidumbre de qué es lo que le podía pasar. Entonces, no podemos quedarnos conformes. La policía tiene que tener la certeza de que puede actuar primero en defensa de los ciudadanos comunes y corrientes, de los ciudadanos de bien, en defensa propia, y obviamente después en la defensa del criminal que está atentando contra la vida de un ciudadano. No podemos dejar esto a la incertidumbre, porque luego el propio servidor policial va a tener un temor de actuar. Entonces, esta ley lo que viene es a proteger esta situación, este actuar policial, para que pueda ser más eficiente, pueda ser más eficaz y que también pueda ser formado justo en esa norma, para que cuando haya protesta social, la protesta social se respete, pero no se respete el vandalismo, la acción o la violencia en contra de otras personas, la violencia en contra de propiedad privada y la violencia en contra de propiedad hasta pública. Entonces, tenemos que entender la diferenciación. Y a todos esos críticos de la ley, yo los invitaría a que la lean primero, y segundo, les invitaría a que aporten a la construcción de una ley que nos permita tener certezas, para tener seguridad en el ejercicio policial y obviamente también el respeto siempre permanente y absoluto a los derechos humanos. Correcto, ministro Martínez, nuevamente valoro la gentileza de habernos atendido. Ojalá que antes de que se termine el gobierno podamos tener un nuevo contacto con usted. Muy amable por el tiempo, que tenga un buen día. Encantado, Fabricio, un fuerte abrazo. Muy gentil. Gabriel Martínez, ministro de Gobierno, con una serie de valoraciones sobre justamente los temas vinculados a la gestión gubernamental.